Hola amigos, un saludazo de Cusatón y bienvenidos a un video en el cual voy a darles prueba irrefutable de que nuestros presidentes han escogido el camino erróneo de unirse en secreto, de manera oculta, junto con la Iglesia Católica, el Vaticano y el Papa de Roma, para imponer sobre el mundo un nuevo orden mundial. Y recordemos que el apóstol Juan, hace ya casi 2000 años, profetizó sobre este gobierno del nuevo orden mundial, el cual él llamó la marca de la bestia, que además hoy en día, tanto ateos como personas de cualquier religión, sean cristianos o inclusive budistas o como quieran llamarse, muchos pueden ver que este nuevo orden, este nuevo régimen, ha empezado a imponerse sobre el mundo de una manera casi que imperceptible, porque se habla y se habla de él y nadie lo ve claramente, pero sigue avanzando y avanzando. Es realmente algo muy profético. El primero en hablar de él aparentemente fue el presidente George Bush, cuando habló de este mal llamado nuevo orden mundial, el cual, como su nombre lo dice, es un nuevo régimen controlado por un grupo de gobernantes que le van a dar su poder y autoridad a la bestia, tal y como lo dijo la Biblia, los cuales ahora tienen una sola mente y un solo propósito, que es algo que además se ha vuelto claramente visible y es algo que este video les va a dar una prueba irrefutable y muy sorprendente de cómo nuestros gobernantes tienen una sola mente y un solo propósito, aun y cuando parece que ellos son antagónicos y discuten y aparentemente les decomisan sus propiedades, en fin. Pero veremos que la realidad es muy distinta de lo que vemos en los noticieros masones. Y también quiero recordarles aquel video que hice de la dinastía herodiana, donde les mostré las increíbles similitudes entre la vida y la familia del rey Herodes y la vida y la familia de Donald Trump. Esta es la dinastía herodiana, de la cual vemos cómo Donald Trump corresponde de manera increíble a Herodes Antipas, lo cual nos prueba que estamos demasiado cerca del fin. Si recuerdan ese video, vimos cómo la iglesia evangélica será la que va a jugar un papel determinante y predominante en los tiempos finales, como quiera que ella nos representa a la hija de Herodia, Salomé, esta chica juvenil, bailarina, la chica espectáculo, la cual pidió la cabeza de Juan el Bautista. De la misma manera, Salomé acató la orden que le dio Herodia, que Herodia por sí misma no podía hacer, porque a Herodia le quedaba muy mal dar esta orden en público, y a Salomé no. Y Salomé podía hacer este tipo de espectáculos y este tipo de shows porque era una chica bailarina. Lo mismo sucede con las iglesias evangélicas. Es una iglesia juvenil, bailarina, que se está mezclando con los reyes de la tierra, lo cual hemos venido viendo como un movimiento político no solo en Estados Unidos, sino en todo América, lo cual es un clarísimo cumplimiento de la profecía, sí. Y en ese video les mostré cómo Herodia era una madre y una maestra que adoctrinaba a Salomé, pero también a Herodes. Y ahora vemos cómo la Iglesia Católica es también una madre y una maestra que no solo adoctrina a las iglesias evangélicas, sino también a nuestros gobernantes. Sin embargo, en ese video pues no les di una prueba clara e irrefutable de que Donald Trump, el moderno Herodes, y la Iglesia Católica, la moderna Herodia, hablaban en secreto, al igual que Herodes Antipas y Herodia hablaban en secreto. Por tanto, quedé como con esa deuda de probarles que Donald Trump sí está siendo adoctrinado por la Iglesia Católica, aun y cuando públicamente no lo pareciera, porque además recordemos que hasta Donald Trump se ha portado muy retrechero con el Papa Francisco, inclusive no obedeciendo su encíclica Laudato Si,
entre comillas, pero vamos a probar que Donald Trump sí habla secretamente con la Iglesia Católica y bastante. En este video les voy a dar esa prueba irrefutable y precisa, que sí, nuestros gobernantes todos, no solamente Donald Trump, sino que todo gobernante, vamos a dar solamente algunos ejemplos porque si no este video sería eterno. Y sabemos que hoy en día la persona promedio solamente puede concentrarse durante 30 minutos. But we must reject the politics of revenge, resistance, and retribution, and embrace the boundless potential of cooperation, compromise, and the common good. Ya, siempre listo para conversar como lo hemos hecho todo este año en privado. Creo que nada más ha habido una sesión pública, ¿no? Saben que yo soy un hombre de palabra, de diálogo. Soy un hombre de paz. Siendo las 9:05 de esta noche, les ratifico el llamado a que sigamos el trabajo constructivo, productivo. Solo del trabajo viene lo bueno. Solo del trabajo viene la prosperidad. Solo del trabajo surge lo grande, el bien común. Lo grande, el bien común. El comandante Chávez llamó al venezolano, y en especial a la mujer, a trabajar por el bien común, a romper con la cultura individualista aprendida durante 40 años de gobiernos de derecha. Un eufórico Chávez nos recibió en el Palacio de Miraflores. Dispuesto a responder. Así que miremos, es increíble amigos, estas tres palabritas que dice Donald Trump. Si ustedes recuerdan el video en el que les advertí de que siguieran con mucho cuidado estas tres palabritas, el bien común, porque ellas representan la doctrina social de la Iglesia Católica, la cual está enmarcada bajo esta nueva teoría del bien común. Y el bien común además es este marco teórico para el mal llamado nuevo orden mundial, es decir, para la marca de la bestia. Pero, ¿qué es el bien común, Ecusatón? Recordemos que es una doctrina católica esbozada primero por Tomás de Aquino, quien dijo que toda ley debe constituirse ante todo por orden al bien común, y que cualquier otro precepto sobre un objeto particular no tiene razón de ser si no está sujetado al bien común. En otras palabras, ningún derecho individual está por encima del bien común, algo muy contrario a cómo funcionan nuestras democracias hoy en día, en el cual el ser humano tiene derechos individuales que están por encima del derecho colectivo, ¿verdad? Cada quien es libre de pensar, de adorar, de creer y de decir lo que quiera, aun y si a muchas personas no les gusta. Es por esto que este canal puede funcionar, porque a la mayoría de las personas, no porque yo no tenga la razón, sino porque ellos están en ignorancia, no entienden muchos de los videos que hago y algunos hasta se molestan. En realidad, muchos podrían decir que entonces mi canal no es viable porque no está acorde al bien común. Pero este canal apela a una libertad individual protegida por las constituciones y sobre todo la de Estados Unidos, en la cual me da la libertad de hablar y de decir lo que quiera, porque esa es la dignidad del ser humano que fue creado libre por Dios para escoger entre el bien y el mal. Sin embargo, hoy en día pues se ha creado esta doctrina del bien común para combatir contra los derechos individuales y contra la dignidad del ser humano. El hecho es que sabemos muy bien que a la Iglesia Católica jamás le ha gustado la libertad de conciencia. Por tanto, ellos siempre han querido que el ser humano esté sujeto a lo que ellos han llamado este bien común, que en pocas palabras es una doctrina que limita
las libertades individuales y las sujeta al bien de un colectivo, aunque este colectivo no sepa de nada, ni tenga razón, ni esté en lo correcto, o tal vez sean muy ignorantes. Si ese colectivo se molesta, pues tú tienes que callarte, porque prima el bien común. Menos mal que aún hay tiempo y podemos advertir, porque el hecho es, amigos, que nosotros hablamos no por hacer alboroto ni escándalo, sino para advertirles a todos del peligro venidero, porque hay un día y una hora en el cual todos los seres humanos van a ser juzgados, y algunos irán a vida eterna y otros a confusión perpetua. Y esa es la única razón por la cual se dicen estas cosas, porque llegará el día en que, cuando se haya dado el veredicto, entonces no tendrá sentido que yo diga nada, y este canal simplemente dejará de funcionar. El hecho es que sabemos que Lucifer quiere callar las voces que advierten del peligro venidero a como dé lugar, y por tanto ha creado esta muy terrible teoría del bien común. Y aunque parezca o se oiga bien, debemos saber que es una doctrina muy, pero muy demoníaca, lamentablemente esbozada por la Iglesia Católica en su encíclica Rerum Novarum. Y recordemos algo, ¿acaso la marca de la bestia no será una ley cuyo fin pretende traer el bien común de toda la humanidad? Es obvio que sí, porque no puede el mundo confederarse sobre una ley universal si esta ley universal no tiene como objeto traer prosperidad y tranquilidad al mundo. Así que por supuesto la marca de la bestia es una ley que pretende proteger el bien común, proteger al mundo de todas las catástrofes, cambios climáticos, huracanes, tsunamis, pestilencias, enfermedades, terremotos que van a venir sobre el mundo. En ese momento sabremos que los derechos individuales tendrán que ser abolidos para que se pueda implementar este mal llamado nuevo orden mundial, es decir, la marca de la bestia. En este caso, si tú dices algo, pero lo que dices va en contra del bien común, entonces tienes que callarte. Es decir, hoy en día tenemos ya algo muy claro en cuanto a eso, que es el discurso de odio. Si tú dices algo que ofende a cierto grupo de personas que forman una comunidad, ellos son el bien común y tú eres el individuo, y por tanto tú vas en contra del bien común. Así que es muy claro que uno de los primeros beneficiarios de esta nueva doctrina del bien común es la comunidad LGTBI. Qué casualidad, ¿verdad? Porque el Vaticano no tiene nada que ver con la comunidad LGTBI, ¿verdad? Bueno, el hecho es que todos nuestros gobernantes están adoctrinados con la doctrina del bien común, porque el problema es este: el bien común del mundo es totalmente contrario a Dios, y ahí es donde está el gran problema, porque el mundo rechaza a Dios. Y si la Iglesia Católica establece esta nueva doctrina social del bien común con los gobiernos del mundo, entonces vemos que la Iglesia Católica es amiga del mundo. Por tanto, les he demostrado que la moderna Herodia, es decir, la Iglesia Católica, sí adoctrina secretamente a Donald Trump, y por tanto es madre y maestra, al igual que lo era Herodia con Salomé. Pero además no solamente a Donald Trump, ¿ok? Porque ustedes saben que yo les revelo las cosas. Y lo más increíble es que estos gobernantes parecen odiarse en público, pero en secreto parece que sucede otra cosa. Y todos conocen muy bien la doctrina del bien común. Y si pensamos que ¿cuál será el gobernante más antagónico para Donald Trump?, pensaríamos inmediatamente en Nicolás Maduro. Pero resulta que Maduro ama la doctrina del bien común. ¿Qué? Plop. Ahí lo tienen. Maduro defendiendo la doctrina social de la Iglesia Católica, el cual es el bien común. But we must reject the politics of revenge, resistance, and retribution, and embrace the boundless potential of cooperation, compromise,
and the common good. Ya, siempre listo para conversar como lo hemos hecho todo este año en privado, siendo las 9:05 de esta noche. Les ratifico el llamado a que sigamos el trabajo constructivo, productivo. Solo del trabajo viene lo bueno, solo del trabajo viene la prosperidad, solo del trabajo surge lo grande, el bien común. Por supuesto, Trump también defiende la doctrina social de la Iglesia Católica. Entonces, ¿cómo pueden ser enemigos si ambos defienden lo mismo? ¿Ah? Respóndame nada más esa preguntita. Si el presidente de Colombia, Iván Duque, odia tanto a Maduro porque hasta lo llama usurpador y le dice que debe abandonar su cargo cuanto antes, ¿cómo es que Iván Duque escribe un libro en honor a su padre, que fue gobernador de la provincia de Antioquia, y en el prólogo le pone que era un líder del bien común? El hijo, muy orgulloso de su padre. Inspirémonos espiritualmente, teniendo como objetivo el bien común para darle un verdadero significado a nuestras vidas. Sigamos construyendo, no destruyendo. Sigamos proponiendo soluciones, no caigamos en las agresiones. Inspirémonos espiritualmente, teniendo como objetivo el bien común. Pero resulta que el líder del bien común es el Papa de Roma. ¿Qué tal, ah? Hasta eso lo usurpan, porque sí hay que darle crédito al que lo tiene, y fue el Papa de Roma el que creó esta doctrina del bien común. Qué bárbaros, ¿verdad? Hasta las doctrinas se las usurpan. Recapitulando, Trump ama el bien común. Trump odia a Maduro, pero Maduro ama el bien común. El presidente de Colombia ama el bien común, pero odia a Maduro, pero Maduro ama el bien común. Amigos, todo es un gran show mediático, porque recordamos que si el cazador revelara la trampa, nunca cazaría nada. Ahora, ¿qué tal Nancy Pelosi? Me parece una líder demócrata bastante antagónica y contraria a Donald Trump, ¿verdad? Supremamente contraria. Pero resulta que también ama el bien común. El bien común no son solamente 3 palabritas sin sentido, ¿ok? Tú que te la pasas viendo noticieros masones de la noticia falsa. El bien común es una doctrina social de la Iglesia Católica en donde se define el marco teórico para el establecimiento de las leyes que gobernarán en este nuevo orden mundial, como bien lo dijo el señor Tomás de Aquino. En este nuevo gobierno de la marca de la bestia, los derechos individuales van a ser eliminados para darle paso a una nueva religión global que ahora viene a ser el bien común. Cuando entendemos el bien común, entendemos por qué la ONU declara monumentos religiosos, estatuas, monumentos históricos como patrimonio de la humanidad. El monumento, el castillo, la estatua, la cruz son ahora un bien común. En este nuevo orden mundial, los derechos individuales son abolidos para proteger los derechos del colectivo. Hablando de colectivos, al parecer esta palabrita está tomando como mucha fuerza en el mundo, ¿no? En cada país, cuando se habla de colectivos, inmediatamente algunos entienden, y nos recuerda claramente a Hugo Chávez, quien tenía más que nadie la doctrina del bien común. Por supuesto, porque todos nuestros líderes son caballeros templarios, masones, adoctrinados por la Iglesia Católica. Ahora entienden por qué Hugo Chávez expropiaba un edificio, porque lo tomaba para el bien común. Pero entonces, ¿cómo pueden haber países capitalistas si esta doctrina social es una doctrina claramente comunista? El tema es, amigos, que estamos muy próximos a ser testigos del colapso del capitalismo.
y el nuevo orden económico será el del bien común. En medio del punteo, recordó a su bisabuelo, a quien llamaban Maíz Santa. Chávez contó que su antepasado había sido guerrillero a comienzos del siglo XX. Yo cargo aquí el mismo escapulario que él usaba en guerra y con esto murió preso. Esto tiene 100 y tantos años y es el escapulario de la Cruz de los Guerreros y de la Virgen de los Guerreros, la Virgen del Socorro. De la Cruz de los Guerreros y de la Virgen de los Guerreros, la Virgen del Socorro. De la Cruz de los Guerreros y de la Virgen de los Guerreros, la Virgen del Socorro. Pero me di cuenta que no, estaba equivocado. En el capitalismo es imposible la democracia. El capitalismo es el reino de la injusticia y la tiranía de los más ricos contra los más pobres. Esa es la palabra clave, democracia, el poder del pueblo. El poder del pueblo. Recordemos que fue la doctrina del bien común la que llevó a Cristo a ser colgado en un madero, pues las autoridades judías temían mucho por esta nueva doctrina que Jesús le estaba enseñando al pueblo judío, y pensaban que esto llevaría a que las autoridades romanas extinguieran a la nación judía. Es decir, tenían miedo por su bien común, pues pensaban que Cristo estaba atacando el bien común de la nación, el bien colectivo. Y por tanto llevaron a Jesús ante Herodes. Sin embargo, Jesús les dijo: mi reino no es de este mundo. Pero de todas formas, aunque Jesús aclaró que no tenía ningún problema con que los romanos siguieran gobernando, aún así terminaron colgándolo en el madero. Recordemos también cómo esta doctrina del bien común fue la que llevó al pueblo judío a capturar a Sansón y a llevarlo ante los filisteos, pues Sansón siempre estaba continuamente haciendo incursiones en el imperio filisteo y el pueblo judío tenía mucho miedo de su destrucción, y por tanto dijeron: es mejor que muera un hombre a que muera toda una nación. Es decir, el bien común por encima del bien individual. Lo mismo dijeron con Jesús: es mejor que muera un hombre a que muera toda una nación. Y es lo mismo que va a suceder en el fin de los tiempos. En ambos casos, el bien común como doctrina se impone sobre el bien individual, sobre la libertad de un individuo, en este caso de Jesús, para decir lo que piensa, creer en lo que él cree y adorar a quien él quiere adorar. Todo, si va en contra del colectivo, debe ser eliminado. Y de esta manera, amigos, vemos que el mal llamado nuevo orden mundial, el cual debemos llamar más bien nuevo gobierno de la marca de la bestia, es un intento global por abolir los derechos de los cristianos y culparlos de estar causando alboroto, así como a Jesús lo culparon, y a Sansón, y a Pablo, en fin. Pero en realidad los que causan el alboroto son los fariseos del siglo XXI para calumniar a los cristianos. Recordemos también cómo a Jason y a algunos hermanos fueron llevados a los gobernadores de la ciudad y les dijeron que ellos eran los que alborotaban al mundo. Palabra clave. También recordemos cómo al apóstol Pablo lo llevaron los fariseos ante el concilio romano y dijeron que lo habían hallado como un hombre pestilencial, levantador de sediciones a todos los judíos por todo el mundo. Increíble, ¿no? Pero es en realidad lo mismo que va a suceder muy pronto. Veremos que los cristianos van a ser calumniados y que van a ser llamados como levantadores de sediciones, alborotadores del pueblo, alarmistas, promotores de revoluciones. Sin embargo, todas son calumnias, porque el verdadero cristiano dice: larga vida al rey, obedezcan a sus gobernantes en todo. Pero el rey debería quedar muy agradecido si es avisado de un peligro, sobre todo cuando otro rey no está a punto
de ingresar y derrocar su reino. Porque el atalaya, el que está a las puertas, el que ve que el peligro se avecina y guarda silencio, pues tiene mucha culpa si el reino es tomado por la invasión. Sin embargo, si el atalaya le advierte al rey y a sus siervos, pero aún así el rey conquistado, entonces la culpa recae sobre el rey y sobre sus siervos, los cuales se dedicaron a comer y a beber. Y de esta manera, amigos, como dijo Jesús, la venida de Jesús será como un ladrón en la noche. Y también recordemos que será como en los días de Noé, estarán comiendo y bebiendo. Y qué curioso que muchas religiones cristianas, por no decir todas, andan comiendo y bebiendo. Y finalmente, amigos, este video ha probado claramente que, primero, nuestros gobernantes todos tienen una misma mente y un mismo propósito, el cual es instaurar en el mundo la doctrina social de la Iglesia Católica, la cual es el bien común. Segundo, para instaurar el bien común, los derechos individuales deben abolirse y solo serán permitidos hasta donde no interfieran con el bien común. Tercero, el bien común es el marco teórico bajo el cual se establecerá el mal llamado Nuevo Orden Mundial, que es en realidad la marca de la bestia. Un periodo de gobierno confederado mundialmente en el cual solo los que tengan la marca o el número de la bestia podrán comprar y vender. Cuarto, este gobierno confederado tendrá un objetivo, el cual es cuidar y proteger al mundo. Pero la palabra es muy clara: si alguno ama al mundo, la caridad del Padre no está en él. Hermanos, no se sorprendan si el mundo los aborrece, pero recordemos que el que en nosotros está ya venció al mundo. Y aunque a nosotros el mundo no nos escucha, sino que escucha a los que aman al mundo, sabemos que el mundo pasará, mas el que hace la voluntad de Dios permanecerá para siempre. Porque recordemos que la luz vino al mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque las obras de los hombres eran y son malas. Y en este nuevo orden mundial veremos completamente expuestas las obras malas, no solo de los gobernantes con sus sociedades secretas y sus engaños, sino de todos los individuos. Y el atalaya les advierte que se arrepientan. Sin embargo, calumnian al atalaya, le dicen que es un alborotador, le dicen que es un promotor de revoluciones, cuando es totalmente falso. Todo lo contrario, larga vida al rey. Por otro lado, ellos prefieren seguir con sus malas obras. Así que el quinto punto es este: el mundo se confederará alrededor de las malas obras, es decir, del pecado, en una rebelión abierta a nuestro Dios Padre y su ley, porque aman las tinieblas. Y recordemos que Jesús daba testimonio de su vida, de que las obras del mundo eran malas. En los últimos tiempos en los que estamos, los verdaderos cristianos darán testimonio de su vida, de que sus obras son buenas y las del mundo son malas. Ahí es cuando veremos este choque entre el bien común y el derecho individual, porque el derecho de Cusatón es hacer obras buenas, pero estas obras buenas estarán en perfecta contravía con el bien común del mundo. Ahí es donde simplemente se presentará una grieta espiritual terrible, porque es algo como que nadie puede entender, que las obras buenas vayan en contravía de un bien común. Sí puede suceder cuando yo hago actos de bondad, pero el mundo hace actos de maldad. Es en realidad lo que va a suceder, y es de esta forma como los cristianos van a ser de alguna manera señalados, porque están haciendo las obras buenas, mientras que el mundo hace obras malas. Pero hermanos, si el mundo nos aborrece, debemos saber que a Jesús lo aborreció primero, antes que a nosotros.
Y si nosotros fuéramos del mundo, el mundo nos amaría, pero como no somos del mundo, el mundo nos aborrece. Hasta pronto, amigos. But we must reject the politics of revenge, resistance, and retribution, and embrace the boundless potential of cooperation, compromise, and the common good. Siendo las 9:05 de esta noche, les ratifico el llamado a que sigamos el trabajo constructivo, productivo. Solo del trabajo viene lo bueno, solo del trabajo viene la prosperidad, solo del trabajo surge lo grande, el bien común. El comandante Chávez llamó al venezolano, y en especial a la mujer, a trabajar por el bien común. Inspirémonos espiritualmente, teniendo como objetivo el bien común para darle un verdadero significado a nuestras vidas. Sigamos construyendo, no destruyendo. Sigamos proponiendo soluciones, no caigamos en las agresiones.